es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Bendecimos, Dios mío, Dios de la gloria, estos elementos, el pan y el vino. Dios de la gloria, que lo vamos a tomar en unos momentos, Señor, y vamos a celebrar y vamos a recordar este momento, y lo celebramos, Dios de la gloria, porque ha sido un mandato tuyo, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Bendigo toda la congregación, bendigo a todos los que nos ven a través de este canal de internet, porque tu palabra, Dios mío, y tu presencia nos bendice, nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, oh Dios mío, Señor. Y cuando tomemos, Dios mío, Señor, comamos y bebamos de estos elementos, del pan y del vino, Señor, que sea Dios de la gloria, como dice tu palabra, fortaleciéndonos tanto física como espiritualmente. Te damos gracias en este momento, en esta hora. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pueden, mis hermanas, repartirlo. Gloria al Señor. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabanza al Señor, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, hablando de la cena del Señor, de tomarla. Dice, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Dice el 30, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Es la palabra del Señor. Así que dice, examínese cada uno a sí mismo, que podamos nosotros tomar o comer y beber de esta copa, bendiciendo y honrando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que dice la palabra del Señor en 1 Corintios, el 11:23, gloria al Señor. Así que debemos nosotros cada día vivir para el Señor, guardarnos para el Señor y que el Señor sea guiándonos a través de su Espíritu Santo nuestras vidas. Dice, pues yo les transmití lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿Pueden comer del pan, mis hermanos? De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pueden beber de la copa, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, es un pacto confirmado con mi sangre. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncia la muerte del Señor hasta que Él vuelva. En esta mañana estamos anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor resucitó
y que vuelve por su pueblo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabanza a nuestro Dios. Le damos gracias, Señor, por este momento especial, por este momento en el cual nos permite participar, Señor, de tu cena, Dios. Y te damos gracias en esta mañana, Señor, por tantas bendiciones. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Te damos gracias, mi Solo Señor. puedo darte ahora mi canción. Aleluya, gloria al Señor. Y te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Canta conmigo en la cruz. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Vamos a levantar nuestras manos y decirle gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Ahora que se escuchen las voces. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dilo conmigo una última vez. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. ¿Cuántos están agradecidos con Él esta noche? ¿Por qué no levantas tus manos y tu voz y empiezas a darle gracias en tus propias palabras? Oh, gracias, Rey. Oh, alabanza. A ti la gloria, Señor, a ti el honor, a ti la honra. Oh, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, mi Señor, gracias. Te damos gracias en esta mañana
Gracias por todo lo que haces y has hecho en nuestras vidas. Porque hasta el día de hoy, Dios mío, Señor, nos ha sostenido, tu diestra nos ha sostenido y nos ha fortalecido y nos permite estar aquí a tus pies delante de tu presencia para adorarte, para glorificarte, para bendecirte. Gracias por esta mañana en el cual nos demuestras tu amor y tu misericordia, en el cual nos demuestras, Dios mío, Señor, de que quieres trabajar con cada uno de nosotros y estás trabajando con cada uno de nosotros, Dios mío, Señor, en las diferentes áreas de nuestra vida. Ayúdanos a seguir adelante. Fortalécenos en las áreas, Dios mío, Señor, que necesitamos ser fortalecidos. Y ayúdanos a seguir adelante y a seguir avanzando en medio de cualquier situación, prueba, dificultad o bendición, Señor, para que en cualquiera sea nuestra situación, Señor, siempre tengamos la mirada puesta en ti, Señor, y siempre te adoremos y te glorifiquemos y seamos agradecidos, como cantábamos hace un momento. Gracias, Señor, gracias, gracias, infinitas gracias por lo que haces y lo que sigues haciendo y lo que hará, Dios mío, Señor, en nuestras vidas. Gracias por habernos rescatado, gracias por habernos llamado, gracias por habernos apartado, gracias por habernos santificado, Dios mío, Señor, porque Dios mío, Señor, somos dignos solamente por tu sangre preciosa. Somos dignos por el sacrificio perfecto que hiciste en la cruz del Calvario. Somos dignos, Dios mío, Señor, porque a ti te plació, Dios mío, Señor, mirarnos y llamarnos y buscarnos, Dios mío, Señor. Oh, te damos gracias en esta mañana. Háblanos, Dios mío, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, Dios mío, Señor, a través de este mensaje, de lo que hoy, Dios mío, Señor, voy a predicar, voy a enseñar, vamos a estar leyendo, Señor, tu palabra. Te damos gracias en esta mañana. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Alabanza al Señor. Y vamos a estar leyendo Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Leyendo la carta a los Gálatas. Las cartas que escribía el apóstol Pablo, o las epístolas también conocidas. Y el apóstol Pablo le escribe esta carta a los Gálatas, o a la iglesia de los Gálatas, y les dice lo siguiente. 5:22, vamos a leerlo hasta el 26. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra tales cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Que nosotros sigamos la guía de nuestro espíritu. El apóstol Pablo dice que el Espíritu nos lleva a entender las cosas del Espíritu. O sea, lo que es del Espíritu a lo espiritual. Y dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Gloria al Señor. Así que en esta mañana voy a estar compartiendo y predicando a través o bajo el título Los frutos o el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Los frutos como los dones los produce el Espíritu Santo. Los frutos y los dones del Espíritu. Los frutos, 9 frutos o nueve frutos y
los dones que produce el Espíritu son 9 dones. Y la palabra del Señor dice, en cambio, el versículo 22, 5:22, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, y entonces nos habla de lo que produce el fruto, o quién produce el fruto. Y el fruto lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Gloria al Señor. Porque a veces o hemos entendido mal o hemos interpretado mal la palabra del Señor y pensamos que los frutos los producimos nosotros. Y hay personas o cristianos tratando de producir frutos. Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice que los frutos del Espíritu Santo los produce el Espíritu Santo. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Llevamos ese fruto. Yo quiero que veamos Juan 15, Juan 15, del 1 al 4, vamos a leerlo. Pero vamos a leerlo, la versión Reina Valera, para este versículo, para esta enseñanza, veo que es más precisa. Veo que es más precisa en esta enseñanza. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. O sea, nosotros no producimos el fruto. Es el Espíritu Santo quien produce el fruto en nosotros para que nosotros lo llevemos. Y dice el versículo 3, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Está en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviera en la vid, así ni vosotros, si no estuvieseis en mí. Gloria al Señor. O sea, nos está hablando de que las ramas o los pámpanos no producen fruto, llevan el fruto. O sea, la rama no forza al árbol a producir frutos, sino la rama lleva esos frutos que produce el árbol, porque están injertados, porque están pegados, digámoslo así, o injertados en la vid, en el árbol. Así es exactamente con nosotros. La palabra del Señor ahí más adelante dice, separados de mí, nada podemos hacer. Separados del Señor, nada podemos hacer. Separados del Señor, no podemos llevar frutos, mucho menos producirlos. O sea, ¿cuál es la clave? Estar nosotros pegados a la vid, que las ramas estén pegadas al árbol, que estén unidos, que haya una comunión para nosotros poder llevar ese fruto. Y ese fruto lo produce el Espíritu Santo. Y entonces nosotros, por eso es que a veces se ha malinterpretado esta porción de la palabra o la parte de los frutos, y muchos cristianos quieren o están frustrados o están desanimados o están debilitados porque piensan que ellos son los que deben producir los frutos, y como se esfuerzan y entonces forzan a producir un fruto y ese fruto no se da, entonces se sienten agotados, cansados. Pero es que la palabra del Señor nos dice es que tengamos y que nosotros nos preocupemos no por dar frutos, no por producir esos frutos, sino por estar pegados, por tener comunión, por estar rendidos al Señor, para que de esa forma el Señor produzca fruto en nosotros y nosotros podamos llevar esos frutos, podamos nosotros ser partícipes. En el día de ayer llevábamos este mensaje de la palabra del Señor, y es algo que debemos seguir haciendo, pero nosotros debemos ser conscientes de la causa del Evangelio, de que nosotros, independientemente de la situación y todo, nosotros tenemos que estar todos enfocados y tener una sola causa,
Y esa causa como cristianos es llevar el evangelio, predicar el evangelio por encima de cualquier cosa, de cualquier situación, de cualquier dificultad, llevar la palabra de Dios, llevar la palabra del Señor y ayudar y bendecir otras personas y orar por otras personas y fortalecer por otras personas que, como veíamos en el día de ayer, muchos de ellos han sido cristianos, pero son cristianos apartados, descarriados, y el enemigo los tomó, el enemigo los enredó, y mire en qué situación se encuentran. Y ellos han llegado hasta ese lugar porque un día se descuidaron, porque un día por una u otra razón se despegaron del árbol, se despegaron de la vid, y entonces ellos dijeron, no, nosotros podemos solos, nosotros, ¿qué cuento de congregarse si nosotros podemos solos? ¿Qué cuento bueno, y todo lo que el enemigo les metió? ¿Y qué cuento? Bueno, eso de orar, y pues sí, voy a buscar de Dios, y yo pues oro, y oro a mi manera, oro en mi tiempo, y saco el tiempo, pero tengo muchas ocupaciones, y fueron descuidando su vida espiritual hasta que llegaron al punto en el cual han llegado a algunos indigentes y todo, pero que con todo y eso conocen la palabra del Señor, con todo y eso se saben muchos versículos de la palabra del Señor, con todo y eso eran los que uno estaba compartiendo y ellos iban complementando con versículos bíblicos. Y uno dice, esta persona conoce el Señor, conoce la palabra del Señor. Y algunos de ellos decían, sí, mi familia es cristiana, mi familia, y hablaban y compartían. Pero toda esta situación, ¿por qué? Porque se descuidaron espiritualmente. Porque pensaron que lo que habla la palabra del Señor, algunas cosas escogen, esto sí, esto no. Esto de los frutos, pues no me llama mucho la atención, de pronto puede decir alguien. Porque bueno, yo puedo ser amoroso y puedo tener gozo, alegría, pero la paz, pero la paciencia, yo no tengo paciencia, yo no tengo gentileza, o no tengo bondad, o tengo unas cosas, pero otras no. Es que estos frutos, como lo digo, así como lo leímos en Juan, estos frutos no los producimos nosotros. O sea, cuando alguien quiere trabajar en su carácter y invierte tiempo en su carácter, pues se va a quedar ahí como que diciendo y frustrado, no, ¿qué pasa? Que un día yo coloco la mejor, o trato de dar la mejor versión de mí, y al otro día igual, pero al tercer día fallo, y entonces un día sí, otro día no, porque es que nosotros no producimos los frutos, nosotros nos encargamos, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar del Señor, permanecer en Él, rendirnos a Él, rendirnos a todo lo que el Señor nos muestra en fidelidad, en obediencia. A veces cosas no entendemos, pero tenemos nosotros que decir, Señor, no lo entiendo, pero como es tu palabra, lo recibo, lo acepto, gloria al Señor. Yo me acuerdo en alguna ocasión, y coloco este ejemplo, y me disculpa que sea un ejemplo mío, pero fue algo que me pasó y me enseñó toda la vida. Esto fue por allá en el año 2001, y resulta que yo era ujier en la iglesia en Cañaveral, y entonces yo era ujier, y un día llegué a prestar el servicio ujier, y entonces yo llegué a la iglesia, no recuerdo si eran las 7 de la noche o eran las 7:05, no recuerdo muy bien. Y yo llegué con mi corbatica bien presentado, y me paré en la puerta a recibir los hermanos, pero resulta que llegó el líder de ujieres, y como yo había llegado tarde, porque de pronto si eran las 7, teníamos la orden de llegar un cuarto antes, o sea, a las 6:45. Y entonces el líder se me acercó y me dijo, venga hermano, siéntese, quítese la corbatica y siéntese. Y entonces yo cogí la corbatica y me la quité y me senté.
Y yo quedé pensando, yo dije, Señor, pero ¿por qué? Y resulta que mi conflicto era porque resulta que yo ese día había estado en una clínica y había ido a evangelizar a esa clínica. Y por estar evangelizando me cogió tarde y me fui, pensé que alcanzaba a llegar a tiempo y no llegué. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué? Es que no fue por de pronto negligencia. Y entonces yo le preguntaba al Señor, y el Señor me dijo, no, es que, bueno, está muy bien que he colocado en mi corazón, ¿no? Y a veces como en ocasiones lo siento y lo he compartido, yo sentía esas palabras que el Señor me decía, no, mi hijo, tranquilo. Sí estaba evangelizando, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Usted tenía que estar a la hora que tenía que estar. Y muy bien que esté evangelizando y sígalo haciendo, pero la próxima vez llegue temprano. Era lo que yo sentía y esas palabras me reconfortaron y me dejaron tranquilo. Y aparte de que me dejaron tranquilo, yo a esta persona y a este líder lo estimo y a partir de ese día lo llevo en gran estima. Porque primero hizo lo que tenía que hacer y segundo me dio una lección que hasta el día de hoy la recuerdo con amor, con cariño, gloria al Señor. Y entonces así es que nosotros debemos, esto me lo enseñó y tal vez ahí en medio de esa situación aprendí muchas cosas y aprendí que aunque a veces en ese momento no entendamos cosas, debemos nosotros obedecerlas y colocarlas delante del Señor y honrar el Señor y honrar el servicio al Señor y hacer la obra del Señor con amor. ¿Por qué? Porque es nuestra causa engrandecer el nombre del Señor. Nosotros en el día de ayer, ¿qué estábamos haciendo? Evangelizando, pero aparte de evangelizando, engrandeciendo el nombre del Señor, diciéndole a estas personas, el Señor les ama. Que ellos vean el amor de Dios a través de nosotros, que cada palabra de nosotros los fortalezca, los ayude. Y ayer una persona estaba ahí sentado y me dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo ustedes, me dijo así. Y entonces yo me le acerqué y hablé, y hablamos un par de, tal vez un minuto. Y al último él me dijo, gracias por escucharme. No estoy de acuerdo, pero gracias por escucharme. Y entonces y me despedí y cada uno tiene su opinión y cada uno, el que quiera recibir, recibe y el que no quiera recibir, no recibe. Pero igual vamos predicando y haciendo la obra del Señor. Y yo de pronto como quien dice, lo reprendí, le dije, no, sencillamente le hablé y le expliqué qué era lo que estábamos haciendo y me dijo, y fue que me dijo, y es que ustedes que ahora son santos y entonces ustedes son los únicos. Me dijo así. Bueno, cuando me le acerqué un poquito, me di cuenta que tenía un tufo, que yo dije, de razón me está hablando esto. Y lo único que le dije fue, nosotros no somos santos, somos dignos a través de la sangre del Cordero, de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Le dije solamente eso y él me dice, gracias por escucharme, y nos despedimos. Pero estamos haciendo la obra del Señor y estamos hablando la palabra de Dios y estamos hablando la verdad de Jesucristo y estamos nosotros haciendo la obra, porque el Espíritu Santo, como nos dimos en el día de ayer cuenta, preparó el ambiente y preparó el momento. Y cuando compartimos la palabra, fue una cosa, fue cuando llegamos, y otra cosa fue cuando predicamos la palabra, cuando cantamos o cuando escuchamos alabanzas, el ambiente cambió. Es un ambiente diferente. ¿Por qué? Porque era la presencia del Espíritu Santo ministrando, hablando a cada uno de nosotros y también de ellos que nos escuchaban, que tenían la disposición, que se sentaron, que estaban ahí dispuestos. Pues cada uno lleva su pensamiento, lleva su intención,
pero veíamos que decíamos, no, tranquilo, nosotros los cuidamos, que esto, que lo otro, y veíamos esa disposición. Lógicamente, pues nosotros estábamos, como dice, atentos a cualquier situación, pero ellos sabían y ellos estaban con esa disposición de recibir la palabra del Señor. Bueno, también vieron las ollas y dijeron, aquí hay algo, aquí hay una bendición, pero les dijimos, vamos a darle la palabra espiritual, la palabra del Señor. Se sentaron juiciosos y cuando terminaron, la mayoría se paró, se hizo la fila a recibir su alimento, pero el Señor les llevó la palabra y también les demostró su amor a través de quién, de cada uno de los que se dispusieron y cada uno de los que aportaron y cada uno de los que estuvieron orando, porque esto es de todos, gloria al Señor. A veces, en algunas ocasiones podemos asistir, otros no, pero que todos estemos nosotros enfocados en una sola causa, y la causa es la causa de nuestro Señor Jesucristo, la causa de llevar la palabra del Señor. El día en esta semana les compartía y fue un testimonio que me parecía algo, me impactó. Y yo no sé si lo hayan escuchado en alguna ocasión, y les hablaba de esta persona que escribió la canción de He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y esta persona, lo que leí, era una persona, o escuché, era una persona, un hindú, de la religión hindú, y el líder, cuando se dio cuenta que él se había convertido al evangelio, a Jesucristo, le dijo, si usted no vuelve a nuestra religión, lo voy a quemar vivo, lo voy a quemar. Pero sin embargo él siguió y él dijo, esto es lo mío, esta es la verdad, y siguió en los caminos del Señor. Y él volvió como a los pocos días y le advirtió, dijo, si usted no se vuelve a nuestra religión, un líder radical le dijo, lo voy a quemar a usted y a toda su familia. Y efectivamente, como al mes o algo parecido, llegó y el hombre seguía buscando al Señor, estaba con su familia en su casa, le prendieron candela, le regaron gasolina bueno, algún combustible, y le prendieron candela y ellos murieron. Y este hombre compuso la canción, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gloria al Señor. Él tomó una decisión y él dijo, esto es lo mío, esta es la verdad, siento la presencia del Señor y voy a hacer por la causa del Señor lo que tenga que hacer. Gloria al Señor. Y esos son testimonios que nos hablan, que nos llenan de fortaleza, nos ayudan a seguir adelante. Los frutos del Espíritu Santo, como dije hace un momento, tanto los frutos como los dones los produce el Espíritu Santo. Los frutos como los dones son importantes, tanto en nosotros como en la iglesia. Los dones, y vamos a estar predicando acerca de los dones del Espíritu Santo en otro servicio, pero tanto los dones como los frutos los produce el Espíritu Santo y son importantes. Los dones son importantes para el crecimiento de la iglesia. Los dones son importantes para el crecimiento de la iglesia, pero los frutos son importantes para el crecimiento de cada persona, de cada uno de nosotros. Y necesitamos los frutos para crecer, nosotros crecer espiritualmente, estar preparados para que cuando nosotros crecemos espiritualmente, la iglesia crece. Se manifiestan los dones. Cuando nosotros damos esa importancia a lo que es el fruto del Espíritu Santo, los dones, como digo, ambos muy importantes, pero que nosotros podamos llevar podamos nosotros permanecer en el Señor, permanecer. Cuando nosotros permanecemos en intimidad, nos rendimos a Él. A veces
como dije hace un momento, nos preocupamos mucho alguien se preocupa en cambiar algo, en su carácter, cambiar la paciencia, y es que es lo contrario, en rendirnos al Señor, entregarle esas áreas a nuestro Dios, entregarle nuestros problemas, no estar nosotros 100% preocupados, sino debemos estar nosotros preocupados es por buscar la presencia del Señor, estar rendidos a Él para que Él haga la obra en nosotros. En estos días yo le compartí a mis hermanos, y es que tenemos este atril, ¿no?, de madera, y resulta que fue que se mojó y como la base es de madera, pues un día llegamos y eso estaba todo inestable, y miramos y la madera se había soplado y lo llevamos a arreglar, o lo llevé a arreglar, y de ahí la persona lo tuvo como 2 días o un día y medio, y después me dijo, cuando fui a ver qué pasaba, porque no me contestaba, me dijo, no, yo no tengo tiempo, llévelo a otro lado, lo llevé a otro lado, lo dejé, ¿qué días? La persona me dijo, venga el jueves y lo recoge. Fui el jueves y me dijo, venga, le tengo malas noticias. Y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, esto ya estábamos terminando, mire, la base como quedó bonita. Y está bien, dijo, pero nos partió el vidrio. Tuvimos todo el cuidado, pero el vidrio se partió. Pero tranquilo, nosotros le respondemos y bueno, me dio las explicaciones. Y yo salí y yo le dije, apenas esté listo me avisa. Yo salí pensando, y yo dije, el vidrio se partió. ¿Qué será? El vidrio se partió. Y yo dije, bueno, vamos a tener en estos días nuevamente el atril, lo van a arreglar y todo, pero lo entendía yo de esta forma, se partió un nuevo tiempo para nosotros, un nuevo tiempo para buscar de Dios. Un nuevo tiempo que cuando nos paremos nosotros a orar, a dirigir, a compartir, a ministrar la palabra, hayamos pasado tiempo con el Señor. Estemos nosotros como, me reuní con unos hermanos acá en la alabanza, yo le decía, es importante el tiempo que nosotros pasemos con el Señor, importantísimo el tiempo, que pasemos el tiempo con el Señor, que nos rindamos al Señor. Que lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Que nosotros digamos que esto sea un nuevo comienzo y sea un reto para todos. Porque alguien puede decir, y ahora ¿será que entonces no puedo leer, no puedo dirigir? No, es un reto. No es que no podamos dirigir, no podamos predicar. Es que nosotros tenemos que meternos más con el Señor. Es que nosotros tenemos que rendirnos más a los pies del Señor. Es que nosotros tenemos que hacer la obra del Señor para que el Señor use nuestras vidas, para que el Señor nos ministre, para que a través de la persona que se pare acá, ministre nuestras vidas, nuestros corazones, y que nosotros tengamos la disposición, nuestro corazón dispuesto para entregarle al Señor, para que estos frutos y los dones sean una realidad en nosotros, en la iglesia, para que el crecimiento de la iglesia vaya conforme a la causa que tenemos, y la causa es engrandecer el reino de Dios, engrandecer el reino, exaltar al Señor, que el nombre del Señor sea exaltado por lo que nosotros hablemos, por lo que nosotros hablemos, como nosotros vivamos nuestra vida, nuestro testimonio personal hable por sí solo, y que nadie antes, por el contrario, que nosotros acerquemos a alguien, lo que hagamos es alejarlo, como escuchamos en muchas ocasiones, y uno predica la palabra y le dicen, a mí me gustaría ir a esa iglesia, a mí me gustaría ser cristiano, pero y empiezan y le sacan a uno, pero esto y que lo otro, y que mi familiar, y que el vecino, y que esto y que lo otro. Y entonces la persona, como no conoce del Señor, como no ha conocido del Señor, no pone la mirada en Jesucristo, pone la mirada en la persona, en el hombre, en la mujer. Y nosotros debemos como cristianos, ellos no conocen y por eso hacen eso, pero nosotros tenemos que poner la mirada en el Señor, poner la mirada en Jesucristo, que nosotros seamos
conscientes, cada uno personalmente. Y por eso cuando íbamos a tomar la Santa Cena, el apóstol Pablo decía, examínese cada uno a sí mismo. Que nos examinemos, cómo estamos. No que digamos, ay, yo me examiné y no califico, entonces yo no vuelvo a pasar a dirigir un culto, no. Sino que me examine y me diga, a mí me falta más esto, tengo que reforzar mis estacas, tengo que reforzar mis columnas, alargar mis cuerdas, reforzar mis estacas, mi oración, el tiempo con el Señor, el tiempo con Dios, el tiempo de la lectura de la palabra del Señor, tengo que quitar, o como decía Juan el Bautista, tengo que menguar en cierta área. Bueno, le estoy dando mucha importancia a ciertas cosas de mi vida, tengo que menguar en eso, porque necesito que el Señor crezca en mí, porque necesito que el Señor crezca en esta área, porque necesito que el Señor crezca en estas otras áreas de mi vida, y de esa forma ser una persona guiada por el Espíritu Santo, ser una persona victoriosa, ser una persona, como dice Josué, esfuérzate y sé valiente. Y cuando hablo de esta valentía, de los valientes, hablo de los frutos, es que el carácter de los apóstoles no era el mejor. Y lo podemos ver a través de la palabra del Señor. No era el mejor. Pero ¿por qué el carácter de ellos cambió de una forma tan notable? ¿Por qué cambió? Porque ellos pasaron tiempo con el Señor. Porque ellos pasaron tiempo con Jesucristo. ¿Y qué decía la gente? ¿Qué decía la gente de los apóstoles? Verdaderamente estas personas estuvieron con el Señor. Verdaderamente estas personas anduvieron con el Señor. ¿Por qué la gente decía eso? Porque ellos terminaron hablando como el Señor Jesucristo hablaba. Ellos terminaron respondiendo como el Señor Jesucristo respondía. Ellos terminaron haciendo los milagros que el Señor Jesucristo hacía. Y la gente los reconocía de que ellos habían andado con Jesús. Y que la gente nos reconozca que nosotros hemos pasado tiempo con el Señor. Que hemos pasado tiempo en la intimidad con el Señor. ¿Qué es lo que produce bueno, los hijos? Los hijos son el resultado de la intimidad de la pareja. Y que los frutos sean el resultado de la intimidad que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Que pasemos tiempo, que nosotros no le demos tiempo a otras cosas, que entendamos la importancia, que coloquemos nosotros en primer lugar lo que es importante, y lo que es importante es buscar la presencia del Señor. Los discípulos eran temerosos. Los discípulos, cuando el Señor Jesucristo murió, ellos estaban temerosos. Pero más adelante encontramos que estos discípulos no trabajaron para ser valientes. Ellos estuvieron y pasaron tiempo con Jesucristo. Y como Jesucristo tenía esa templanza, tenía esa fortaleza, tenía esa valentía de hablar las cosas como tenía que hablarlas, ellos terminaron siendo valientes. Porque predicaban la palabra y le decían, no hablen en nombre de Jesucristo, lo vamos a encarcelar, lo vamos a azotar. Pero ellos pasaron tiempo con el valiente. Y entonces, como pasaron tiempo con el valiente, se volvieron personas valientes, esforzadas, que predicaban la palabra del Señor sin importar si los azotaban, si los apedreaban, si los insultaban, lo que les hicieran, ellos seguían predicando la palabra del Señor, porque se gozaban predicando la palabra del Señor, porque ya el Espíritu Santo estaba dando frutos en ellos. Ellos estaban llevando los frutos del Espíritu a donde quiera que fueran, y estaban llevando ese amor por cada lugar que ellos iban. Yo quiero que veamos Gálatas capítulo 2 versículo 20. Gálatas 2:20, en el cual nos habla de que ya no dependemos de nuestro esfuerzo, sino
sino de nuestra rendición, que es el Espíritu Santo a través de nosotros, el Espíritu Santo viviendo a través de nosotros. Y dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. No ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y que nosotros, cuando el Señor vive en nosotros, pues ya nuestros frutos y el resultado es diferente. Nuestra forma de actuar. Y nosotros vamos creciendo espiritualmente. Y vamos nosotros madurando espiritualmente. Y vamos nosotros, vuelvo y lo digo, al tener esa madurez sabemos por qué estamos acá y cuál es nuestra causa. Y vamos madurando espiritualmente. Y vamos nosotros conociendo. Y ya no, como dice el apóstol Pablo, ya no necesitamos esa leche espiritual, sino necesitamos es alimento sólido. ¿Por qué? Porque ya esos frutos se empiezan a evidenciar en nosotros. Y cuando hay frutos nos colocamos nuevas metas. Y queremos nosotros hacer cosas mayores para el Señor. Y queremos nosotros, y tenemos la disposición de hacer la obra del Señor. Y tenemos nosotros la disposición de ir a compartir, de hablar, de contarle a otras personas nuestras experiencias. Perdemos nosotros de cierta forma el miedo de contarle a otras personas. Porque a veces decimos, ¿y qué tal que le cuente? Y la persona se moleste, se disguste. Pero vamos aprendiendo, vamos madurando, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia pasan cosas que nos gustan y no nos gustan, pero nosotros eso ya no nos toca porque tenemos la mirada en el Señor y nosotros la causa es el Señor Jesucristo. La causa es el Señor Jesucristo. Yo lo digo creciendo dentro y fuera de la iglesia porque un día estaba evangelizando y una persona me dijo algo despectivo porque le estaba evangelizando, tan despectivo que yo dije, esto que me acaba de decir esta persona, lo que en vez de tal vez desanimarme, me hizo fue fortalecerme. Porque lo que me dijo esta persona, yo dije, difícilmente voy a encontrar que otra persona me diga algo mayor que lo que me dijo esta persona. Y entonces si ya me dijeron eso, ¿qué me queda a mí? Seguir predicando. Y si alguien me dice algo despectivo, digo yo, ya me dijeron algo peor. Y tengo que seguir predicando. O sea, que ya esta persona me dijo lo que me tenía que decir. Y el enemigo usó esta persona. Y entonces ya cuando escucho otra palabra o alguien dice, no, esto, lo otro, yo no recibo, yo digo, esto no es nada. Porque alguien me dijo algo que lo hizo con una punzada de decir, voy a herirlo. Y entonces eso, si no logré, porque llevé eso al Señor, porque le entregué eso al Señor y no logró herirme, ahora mucho menos otras cosas. Y entonces voy aprendiendo, y voy aprendiendo. Alguien me decía, hermano, es que yo veo que en la calle o en los parques uno no recibe fruto. O sea, es difícil recibir fruto porque la gente no queda, la gente no se puede evangelizar, no se le puede hacer seguimiento. Y yo le dije, eso puede ser cierto, pero lo que pasa es que las historias que yo escucho en la calle no las escucho en ninguna parte. Y esas historias me enriquecen, y esa historia me fortalecen, y esa historia me hacen ver y decir, es que lo que yo estoy pasando y lo que estoy viviendo no es nada para lo que estoy viendo y me están contando. Eso me fortalece, yo salgo fortalecido cuando voy a hablarle a unas personas como las que le hablé el día de ayer. Y entonces llega una persona, una mujer y me dice, venga, ore por mí. Y entonces me dijo, pero venga, hablamos
allí porque no quiero que nadie me escuche, y ella se sentía que estaba en peligro de muerte y que cualquier palabra que ella dijera un poco alta y la escucharan, podía morir. Eso era lo que ella pensaba. Y yo quiero que ore por mí, quiero que me siento perseguida. Y ella hablaba conmigo y miraba para todos lados pensando que le iban a hacer algo, la iban como decía ella, me van a apuñalar, me van a en cualquier momento. Y entonces esa es la zozobra, pero los frutos del Espíritu es la paz. ¿Sí? La paz, el gozo, la alegría, la bondad. Lo que el Señor nos ha dado, y muchos de nosotros no nos damos cuenta que el Señor nos ha dado estos frutos y que otras personas están pensando que en cualquier momento le van a llegar y la van a atacar y lo van a matar, cuando nosotros podemos antes confiadamente pasearnos como nos paseamos ayer. Tengan cuidado con esas personas y hay que tener cuidado y hay que tener, yo recuerdo ahí más abajito por la calle 31, hay una cuadra más abajo que ahí empiezan a bajar y se empieza, cada casa que pasa uno, el ambiente es más pesado. Y un día yo le dije a un grupo de una iglesia, hermano, enséñeme a evangelizar, yo nunca lo había hecho. Y me dijo, vaya el domingo a la iglesia y salga y nos acompaña y va con el grupo de nosotros. Estamos en la calle 31, allá ese sitio, y fuimos y yo era nuevo y entonces yo llegué, pero no, el ambiente es totalmente diferente de droga, y entonces yo llegué con mi Biblia. Entonces el líder me dijo, hermano, vaya con esas personas, vaya y le comparte a esas personas, y vaya con este muchacho y lo acompaña. Yo fui y entonces había unas personas, empezamos a compartirle, y entonces yo le entregué mi Biblia. Yo le dije, miren, lea esto, y yo compartiéndole, yo nuevo. Y la persona cogió la Biblia, y cuando tenía la Biblia ahí en la mano, llegó la policía y resulta que eran unos jíbaros, y todo el mundo salió, en cuestión de segundos se desaparecieron todos. Y yo dije, ¿y la Biblia mía? Sellaron mi Biblia, se robaron mi Biblia, y la Biblia se desapareció por unos minutos. Y entonces cuando ya pasó la policía y se empezó, y yo seguía diciendo, y mi Biblia, porque yo la Biblia la quería mucho porque era la primera Biblia que tenía y la tenía subrayada, y a los pocos minutos apareció y la sacaron de una casa. Y mira, la Biblia está allá, y me regresaron la Biblia. Y entonces uno va aprendiendo de todas esas experiencias, pero uno se da cuenta de que el Señor nos ha dado y nos va dando esos frutos, y está trabajando en nosotros y está teniendo paciencia con nosotros. Gloria al Señor. Así que el Señor no quiere de nosotros, el Señor busca de nosotros es nuestra actitud más que nuestras acciones. Aquí en los frutos, el Señor más que nuestras acciones quiere cambiar nuestra actitud. Amén. Porque el Señor a través del Espíritu Santo sabe que si cambia nuestra actitud, cambia nuestras acciones. Y aquí en los frutos del Espíritu Santo no nos habla de lo que vamos a hacer, de nuestras acciones, sino de nuestro ser. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos dice la palabra del Señor, cuando el Espíritu Santo produce fruto en nosotros, es que seamos el ser amoroso. O sea, que nosotros seamos el ser amoroso, que seamos alegres, que seamos personas de paz, que seamos pacientes, el ser paciente, el yo, lo que yo soy, ser paciente, ser humilde, ser gentil, ser bondadoso, ser una persona fiel. Eso es lo que nos habla la palabra del Señor. En la otra versión nos habla de ser hombres de fe. Que seamos hombres y mujeres, personas de fe. Que tengamos nuestra confianza en el Señor. Que seamos personas en las cuales vayamos nosotros teniendo esa templanza, esa mansedumbre, templanza. Eso es lo que nos enseña el Espíritu Santo. Si nosotros quisiéramos que esto, nosotros tuviéramos estos frutos, pero que nosotros quisiéramos forzarnos a obtenerlos, no es posible. O lo vamos a tener por unos días, por un tiempo,
pero Él es el Espíritu Santo de Dios que viene a nuestras vidas y cambia nuestras vidas. Y ese cambio y la presencia del Espíritu Santo produce los frutos en nosotros. Y por eso en estos días y en estos últimos 15 días hemos estado hablando del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, porque es el único que puede ayudarnos y cambiarnos. Por eso hablábamos que el único pecado que no cubre la sangre de Cristo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y lo hablábamos el día miércoles y no perdona, la sangre de Cristo no la cubre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Y si la persona está ofendiendo a quien lo puede ayudar, a quien lo puede rearguir, a quien lo puede llevar a los pies de Cristo, entonces, por eso la palabra del Señor dice, es que si la persona blasfema contra el Espíritu Santo, ya no queda nada más que hacer. Por esa razón, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo no cubre ese pecado de la blasfemia. Y el Señor Jesucristo le hablaba a los fariseos y les decía, porque ellos decían que el Señor Jesucristo estaba sanando por Belcebú, que la obra que estaba haciendo, la estaba haciendo por Satanás. Y el Señor les habla, les explica y le dice, lo que yo estoy haciendo lo hago por el Espíritu Santo. Por mi Espíritu Santo lo hago. Y si lo hago por el Espíritu Santo, eso quiere decir que el reino de Dios ha llegado a esta tierra. Gloria al Señor. Y el Señor nos ha dado el privilegio, nos ha apartado y nos ha bendecido con permitirle, con que nosotros le conozcamos. Gloria al Señor. Yo quiero que veamos Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 5 y versículo 6. Primera de Samuel 10, 5 y 6, en el cual vamos a ver la palabra del Señor. En este versículo es muy clara y dice, cuando llegues a Gibea, hablando el profeta Samuel a Saúl, y le dice, a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar de adoración. Le está dando unas indicaciones. Y aquí le da 3 indicaciones el profeta Samuel. Él le dice, cuando usted se aparte de mí, va a venir sobre usted el Espíritu Santo. Y dice, estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. Y dice el versículo 6, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti, y profetizarás con ellos. Y dice al final, serás transformado en una persona diferente. Dice la Reina Valera, serás mudado a un nuevo hombre. ¿Quién es el que hace el cambio en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos muda a una nueva persona. El Espíritu Santo nos cambia, nos hace una persona nueva. Por eso en la palabra del Señor habla del nuevo nacimiento y de que somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Y cómo somos nuevas criaturas? A través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos muda, nos cambia. Así que una persona, si quiere cambiar su vida y quiere cambiar por sí mismo, no puede, es imposible. Porque eso lo hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y Saúl fue cambiado a un nuevo hombre. Saúl a partir de ese momento cambió. Fue transformado, fue cambiado y empezó a dar frutos para Dios. Esa palabra, y aquí al final dice, y el Espíritu de Jehová te arrebatará y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Gloria al Señor. Saúl no era profeta, pero debido a la presencia, a esta atmósfera poderosa del Espíritu Santo, él profetizó. Y la gente decía, pero ¿cómo así? Saúl también es profeta. Lo vemos profetizando. Era la presencia del Espíritu Santo a través de Saúl, haciendo la obra, mudándolo en un nuevo hombre. Gloria al Señor.
Pero todos conocemos lo que pasó con Saúl. Se apartó, perdió la presencia del Señor, perdió la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué, me pregunto yo? ¿Por qué perdió la presencia? Por desobediencia, orgullo, quiso hacer lo que él quería. Pero todo eso tiene un comienzo. Y el comienzo fue que descuidó la comunión con el Señor. Que empezó a descuidar la relación con Dios. Que empezó a descuidar la relación con el Espíritu Santo de Dios. La descuidó. Y como la descuidó, se empezaron a ver los frutos que empezó a dar ese descuido. Y los frutos fue exactamente lo que hablamos ahora: desobediencia, orgullo, vanidad. Él empezó a hacer las cosas porque de pronto el pueblo se disgustaba con él. Y entonces el profeta Samuel, ¿qué le dice? Cuando él ofrece un sacrificio que no debería ofrecer: locamente has actuado, locamente, ¿qué has hecho, Saúl? ¿Qué son esos ruidos de esos animales que se escuchan? ¿Qué es lo que sucede? Locamente has hecho. O sea que cuando nosotros descuidamos nuestra relación con el Señor, cuando nosotros empezamos a menguar en la búsqueda del Señor, se van a ver estos otros frutos de desobediencia, de vanidad, de estar nosotros desenfocados de lo que es importante, la causa del Señor. Y entonces empiezan a ver no los frutos del Espíritu, sino los frutos de la carne. ¿Sí? Y los frutos de la carne, pues todos lo hemos escuchado, y son los frutos de pecaminosos de la carne, de lo que sentimos, del ego, de tantas cosas que surgen, ¿no? Cuando nos descuidamos, y entonces nos descuidamos y empiezan a surgir cosas de nosotros y de la persona, que alguien dice, pero ¿este quién es? Lo desconozco. Veo, está actuando raro, está hablando raro. ¿Por qué? Porque son los frutos de la carne. Gloria al Señor. Y nosotros debemos tener esa paz. Debemos tener esa paciencia. El apóstol Pablo dijo, dijo estas palabras, dijo, es que mi conciencia no me acusa. ¿Por qué? Porque estaba en paz con el Señor. Es que hay cosas que nosotros tenemos y que no nos damos cuenta que el Señor nos las ha dado, como la paz, el gozo, la tranquilidad. Que podamos nosotros estar tranquilos, salir ahorita a la casa o almorzar tranquilos, con la confianza, cuando otras personas, como la mujer que yo le comentaba ayer, todo era zozobra y todo era venga, y hable pasito, y ore ore por mi marido, me dicen. Y yo le dije, ¿cómo se llama su marido? Me dice, es que nadie puede escuchar acá porque de pronto me atacan, y entonces, y todo era secreto y todo, y entonces ve uno que hay un miedo, un temor, cuando nosotros podemos dormir tranquilos y confiados, y que es la presencia del Señor, que el Señor está ministrando nuestros sueños, que el Señor nos cuida, que el Señor nos protege. Eso es las bendiciones que nosotros tenemos. Y el apóstol Pablo dijo, la conciencia no me acusa. Hay personas que la conciencia los acusa. Y entonces, por eso, cuando iban a apedrear a esta mujer adúltera, el Señor, ¿qué les dice? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y entonces, ¿qué sucedió? Que todos se fueron retirando, ¿no? Y porque lo primero que ellos sintieron fue que la conciencia de ellos empezó a acusarlos. Ay, acuérdese de tal día, acuérdese de esto, acuérdese de lo otro. Y todos empezaron a botar las piedras porque, uy, no, sí, esa palabra nos llegó al corazón, esa palabra penetró nuestro corazón, nuestros huesos. Y entonces llega un momento en que el Señor le pregunta a la mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? No, se fueron todos, quedaron las piedras. Y el Señor le dice, pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y eso es los frutos que el Señor nos da, de que aún nosotros
podamos hacer las cosas. Y a veces vamos a tomar una decisión y tenemos que pensar, si tomo esta decisión, mi conciencia me acusará, empezando por la conciencia. Ahora, cuánto más cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, vive en nosotros. Eso es más duro, más, o sea, digo yo más. Mire, hermanos, es tanto, yo les voy a contar algo que me pasa, y es que a veces, yo lo digo así, a veces los hermanos en las reuniones cuando nos reunimos, bueno, acá en la iglesia o nos reunimos por internet, en los grupos, y los hermanos oran por mí, oran por nosotros como pastores, por la familia pastoral, oran y oran por nosotros. A mí me da un temor, y ese temor es de responsabilidad. Eso me pasa. O sea, es una responsabilidad. Y es una responsabilidad que también, o sea, eso me pasa y hay ese temor de que, o sea, un temor reverente, ¿no? Un temor reverente al Señor. Porque por eso la palabra del Señor dice que le servimos con temor y temblor. Porque es al Señor quien le servimos. Y no lo digo yo solamente, todos los servidores le estamos sirviendo al Señor. Y debemos tenerlo y debemos servirle con temor y temblor. Y yo siento una responsabilidad y cada palabra que yo digo acá, cada palabra, bueno, a veces hoy no está mi hija y como no está mi hija voy a contarlo y digo yo, cuento cosas y hablo cosas personales y tengo que decirlas, o sea, yo las cuento y como digo, como dice la palabra, tenemos que vivir la palabra. Y si yo me paro a hablar acá, algo es porque lo estoy viviendo. Y porque, bueno, está mi esposa, está mi hija, y me están mirando, y ellos están analizando, sí, papá, ¿por qué dice eso? Si es todo lo contrario, puede decirlo, ¿no? Entonces, que cualquier palabra, pues tengo personas aquí que me están diciendo, o sea, que en el cual siente uno, así sea, o digo yo de mi hija, la mirada, como diciendo, entonces esa responsabilidad, y esto lo digo para que nosotros vivamos la palabra, y que nosotros tengamos esa responsabilidad de vivir para el Señor y de vivir la palabra. A veces nos cuesta en algunas áreas, y sobre todo en esta, de ser pacientes, de ser tal vez humildes o de responder con una buena palabra, y que nosotros a veces nos escudamos y decimos, no, yo es que yo hablo así, y es que el santanderiano habla así, y nosotros hablamos golpeados y nos justificamos, ¿no? Y es que ese es mi tono de voz, y ya, y pensamos que como hablamos, no, es que una cosa, son cosas diferentes, ¿no? Y no podemos escudarnos, sencillamente debemos ser conscientes y decirle, Señor, necesito más paciencia, enséñeme paciencia. Y entonces el Señor nos dice, le voy a enseñar paciencia, métase conmigo, tenga más intimidad conmigo, ríndase. A veces hay cosas que no va a entender y que le van a doler, pero es parte de mi proceso, y empezamos nosotros a pasar ese proceso a través del Espíritu Santo, pero tenemos que rendirnos y ser obedientes y ser, como le comentaba inicialmente, cuando a mí me dicen, quítese la corbata y siéntese, en ese momento, en esos instantes, como humano, yo decía, pero ¿cómo así? ¿Qué injusticia? ¿Por qué esto, lo otro? Estaba haciendo la obra del Señor y tantas cosas, pero en ese momento como que quisieron explotar, pero el Señor quiere y nos va enseñando paciencia y nos va diciendo tranquilos, siéntese, cuente hasta 5,
espérese y espérese en un momento o más tarde y le voy a decir lo que tengo que decirle, le voy a enseñar paciencia y le voy a enseñar humildad y le voy a enseñar carácter y quiero formar su carácter. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo forma nuestro carácter en nosotros, pasa lo que leímos acerca de Saúl, somos mudados en otra persona. Somos diferentes. ¿A usted qué le pasó? Uy, no, lo veo diferente, lo veo cambiado. A usted le sucedió algo, porque el Espíritu Santo nos mudó en otra persona. Somos cambiados, respondemos diferente, hablamos diferente. No solamente hablamos, sino que pensamos. O sea, no tenemos tal vez esa de que hablamos una cosa y pensamos otra. No, somos coherentes de lo que hablamos, con lo que pensamos, con lo que hay en nuestro corazón, porque ya no somos nosotros, es el Espíritu Santo dirigiéndonos, y cuando el Espíritu Santo nos dirige, ya coloca en orden a nuestros pensamientos, nuestra palabra y lo que hay en nuestro corazón, y todo es coherente. No decimos una cosa y hacemos otra, porque estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Alabanza al Señor. Gloria a nuestro Dios, bendito es nuestro Dios. Vamos, mis hermanos, gloria a Dios, bendito es el Señor. Así que el Espíritu Santo quiere capacitarnos, equiparnos a través de su carácter para que nosotros demos fruto, equiparnos. Quiere equiparnos ¿para qué? El Espíritu Santo quiere equiparnos para que nosotros seamos efectivos en la obra de Dios. Quiere equiparnos, quiere capacitarnos. ¿Para qué? Para que seamos efectivos en la obra del Señor. Para que ya tal vez nosotros no tratemos de convencer a otra persona y decir, y le hablamos, sino con una o dos palabras, sean unas palabras precisas que lleguen al corazón de la persona y el Espíritu Santo se encarga de hacer la obra en esa persona. No necesitamos convencer a nadie porque es el Espíritu Santo quien convence, quien reargulle y quien trabaja. Y nosotros nos vamos y la persona, nosotros nos fuimos ayer 6:30 de la tarde, nos fuimos, nos despedimos y el Espíritu Santo sigue trabajando en ellos, sigue rearguyendo, sigue trabajando. Ellos, de pronto algunos de ellos o muchos, como yo les dije ayer, algunos de ustedes o muchos de ustedes, el Señor les está dando una nueva oportunidad de vida, porque sentía que muchos de ellos han estado en peligro de muerte o todos por la vida que están llevando, y entonces yo les decía, aprovechen esta oportunidad nueva que el Señor les ha dado. Y nosotros debemos aprovechar la oportunidad que el Señor nos da de trabajar y de servir en su obra. Gloria al Señor. Coloque sobre sus pies, mis hermanos, y vamos a orarle a nuestro Dios, Padre poderoso, Padre maravilloso. Gracias, Dios mío, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Porque hemos sido mudados en nuevas personas, Dios. No porque nosotros no lo merezcamos, Señor, sino es por tu misericordia y por el sacrificio perfecto que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. No es porque nosotros nos creamos más que otros, no, Señor. Ni nos has mudado en nuevas personas para juzgar a otros o para creernos más que otros, sino por el contrario, para que así como has tenido misericordia de nosotros tengamos misericordia de aquellas personas a las cuales quiere que le hablemos, quiere que le demostremos lo que tú has hecho, le contemos lo que tú has hecho en nosotros. Que otras personas puedan participar y puedan experimentar lo que nosotros hemos experimentado. Que otras personas puedan conocer y entender el Evangelio y que tu palabra sea revelada en ellos como ha sido revelada en nosotros. Gracias, Dios mío, Señor, porque estás trabajando en nosotros. Porque estás trabajando en cada uno de nosotros, Dios. Porque
luchamos con diferentes áreas de nuestra vida, en el carácter, en la bondad, en la humildad, en la templanza, en la mansedumbre. Pero todo te lo entregamos a ti, Señor. Te entregamos las áreas de nuestra vida para que sigas haciendo la obra, para que termine la obra que empezaste en cada uno de nosotros. Necesitamos más de ti, Señor, lo reconocemos. Necesitamos más de ti y menos de nosotros. Necesitamos que haya más de ti en nosotros y menos de nosotros. Que haya más de tu presencia en nosotros. Necesitamos que nos llenes más, pero también necesitamos que haya más de ti en nosotros. Los frutos del Espíritu Santo nos alimentan. Los dones importantísimos. Y es el próximo tema que vamos a estar compartiendo. Pero como decía, los dones dan crecimiento a la iglesia, pero los frutos nos dan crecimiento personal. El don de milagros da vista a los ciegos, pero el fruto del Espíritu da vista a nuestras vidas. Gloria al Señor. No permites que nuestros ojos espirituales se cierren para nosotros poder entender lo que tú quieres hacer en nosotros. Los dones espirituales alimentan la iglesia. Los frutos nos alimentan a nosotros de forma personal. Necesitamos de tu presencia, oh Señor. Derrama de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre toda carne, Dios mío, Señor. Como lo habla el libro de Joel, capítulo 2, Dios mío, Señor. Y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Oh poderoso Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra. A ti te adoramos y te bendecimos, Señor. Toma el control de nuestras vidas, Dios, de nuestros pensamientos, de lo que hay en nuestro corazón. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a seguir siendo fieles a ti, Señor. Oh, la fidelidad, Dios mío, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Dios. Oh, Dios de la gloria, derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Derrama de tus frutos, derrama de tus dones, Dios mío, Señor, porque tus frutos es la intimidad contigo, Señor. La intimidad contigo, Dios. El pasar tiempo contigo desarrolla los frutos de tu Espíritu. Aleluya, gloria al Señor. Alabanzas a ti, Señor. A ti sea la adoración, la gloria, la honra. Gracias por todo lo que haces y sigues haciendo en nuestras vidas. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Demos un aplauso a nuestro Dios. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Padre poderoso, te pedimos, Dios mío, Señor, en esta hora por las peticiones.